planeo yo diría la silla. Que no, que lo levantemos, o sea, una vez que yo termine con esto, que venga uno acá, sí, como una opción, digo, ¿no? Para no estar moviendo la cama. porque sí. Sí, o traer ese concepto más acá, pero sí, ¿Por igual qué no traer me parece ese? que es una buena idea ir levantándonos. Sí, bueno, No, que pongan la silla más cerca. no. Pero son tres juntas. Ah, bueno, siéntese en Tomás las tres y tú. juntas. Tomás y tú. No, pero vos tenés que... Acá hay silla. Vamos ubicando, ¿no? Ponemos los dos. Ahí porque se las presentamos. Vos crees que nosotros no vamos a Esto estar. que es tres, pero acérquenlo. Bueno, pero de última hay más sillas. ¿Qué pasa? No escucho. Marty creo que... Buenas tardes para todos. Estamos por comenzar. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Bueno, muchas gracias a todos los que están presentes en este momento tan importante para nosotros. Mi nombre es Martina Pedocchi, soy una de las directoras del libro, junto con Felipe Lamas. En este momento estamos en CUSAM, que es el Centro Universitario San Martín de la Universidad Nacional de San Martín. Acá a mi lado están varios de los autores del libro que van a exponer brevemente. Y bueno, primero contarles que este libro surge a partir de un taller que venimos realizando hace varios años en CUSAM, y también el libro cuenta con la participación de personas privadas de libertad que están en el Centro Universitario Devoto, y también mujeres detenidas, estudiantes de CUSAM, que están en otras unidades penitenciarias. Y bueno, también el libro cuenta con la colaboración y tuvo coordinadores de ambas universidades. También, bueno, resaltar el rol de Sergio Quirolo, John Carlin, y hubo múltiples personas que colaboraron con el libro y con el taller, que bueno, no los voy a nombrar en este momento, pero bueno, el agradecimiento para todos. Y bueno, y también resaltar lo inédito de este libro y el valor que tiene esta publicación. En primer lugar, es la primera vez que se da un proyecto de estas características, y las personas que están privadas de libertad, organizadas y colectivamente tratando la ley de ejecución que rige la cotidianidad. Así que por ese lado el libro tiene un gran valor. Y también lo inédito del libro, porque trata la temática penitenciaria, no solo desde la denuncia de lo que sucede actualmente, sino también trata de dar
una perspectiva de alternativas posibles para la reforma de la ley penitenciaria. Para dar comienzo, bueno, a continuación le voy a dar la palabra a Marcos Perernó, que es el director de CUSAM. Luego van a hablar los expositores invitados, después algunos de los autores del libro. Sobre el final de la presentación vamos a dar un espacio para preguntas, entonces los que quieran ir escribiendo durante toda la presentación en el chat sus preguntas, las vamos a tomar sobre el final. También decirles que esta se está transmitiendo en vivo por el Facebook de CUSAM, que lo vamos a poner también en el chat, que tengan el vínculo del Facebook. También por Facebook se pueden realizar preguntas. Y bueno, entonces le dejo la palabra a Marcos Perernó, director de CUSAM, y bueno, muchas gracias a todos los presentes. Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar quería hacerles llegar un cálido saludo de nuestro rector, Carlos Greco, y nuestra secretaria académica, Alejandra Gatica. Quiero agradecer y felicitar a Martina y a Felipe porque este libro es el resultado del espacio de formación y reflexión que se obtuvieron con enorme compromiso con las y los estudiantes a lo largo de 2 años, algo que sabemos quienes trabajamos en cárceles es muy difícil de sostener. Quisiera agradecerles enormemente también a nuestros comentadores de lujo por leer estas páginas. La verdad que su lectura es el mayor reconocimiento que podemos recibir. Y por último, queridas y queridos estudiantes, dirigirles unas palabras breves a ustedes, los protagonistas de este día histórico. Los días históricos en el que USAM hacemos memoria. Hace 13 años, sus compañeros le escribieron una carta al rector de nuestra universidad, la Universidad de San Martín, para pedirle que baje a la cárcel y garantice el acceso a la educación. Hoy ustedes están presentando desde la universidad ante toda la sociedad el primer comentario de la Ley de Ejecución Penal escrito por estudiantes privados de su libertad y presentado privados de su libertad. Creo que no hay mejor forma de sintetizar el trabajo y las transformaciones que hicimos todos estos años juntos y el impacto que tiene la educación en la cárcel. Nadie conoce mejor la cárcel que ustedes, eso es cierto, pero es recién ahora que pudieron reflexionar sobre esa experiencia y transformarla en concepto. Este libro narra esa transformación, ese pasaje de ser objeto de aplicación de la ley a convertirse en sujetos de investigación. ¿Y cómo es ese sujeto cuando investiga? No es solitario, es colectivo. Trabaja temas por los que está atravesada y en disputa su propia vida. ¿Y cómo habla esa voz que nunca había sido escuchada? Bueno, no habla sola. Discute con otras voces, incorpora una mirada social de la cárcel. Y suenan en su voz las voces de 60.000 detenidos de nuestras cárceles superpobladas. Hace varias décadas Simone Weil decía, alcanza con escuchar a las mujeres, hoy podemos decir, alcanza con escuchar a las personas privadas de su libertad. Hoy todas y todos estamos viviendo a través de ustedes, queridos estudiantes, el momento más realizado de la libertad. Así lo sentimos con un enorme orgullo, porque estamos convencidos que la ley será más justa y socialmente justa si incluye su voz y mirada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcos. Gracias por estar ahí, por acompañar todo este proceso. Bueno, ahora vamos a dar lugar a los expositores invitados. Quiero resaltar que tenemos 3 expositores y que estamos muy agradecidos y muy felices con que estén en este momento. Decirles también que son de los máximos referentes que tiene en este momento el país en lo que refiere a derecho penal y que, digamos, también han sido de los principales que han estado en la temática de los derechos de las personas que están privadas de libertad. Así que muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Vamos a comenzar dándole la palabra a Leonardo Piplenik. Leonardo estuvo a cargo de la presentación del libro, es el director del CEP, que es el Centro de Estudios de Ejecución Penal de la Universidad de Buenos Aires, es profesor adjunto regular de la misma universidad y es juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro.
Así que le damos la bienvenida y escuchamos a Leonardo Piplen. Bueno, muchas gracias, Martina. ¿Se escucha bien? ¿Se me ve y se me escucha bien? Sí, ok, perfecto. Bueno, la verdad es que estoy muy agradecido tanto a Martina como a Felipe y a la gente del CUSAM, de Editores del Sur y de INESIP, que me invitaron a participar de esta mesa, y a los autores y a las autoras de los comentarios que conforman el libro, por haberme aceptado como uno de los que podía presentarlo. Para mí, compartir una mesa con Vitaly Zaffaroni es un enorme honor. Bueno, el primero es un procesista de una lucidez única, con que uno siempre aprende, con una mirada sobre la política judicial y la administración de justicia, y una generosidad, la verdad que siempre, cada vez que puedo, se lo digo. Y respecto a Zaffaroni, además de todo lo que todos sabemos, de lo que representa para el derecho penal en Argentina, yo lo que puedo decirles es que hace más de 35 años, cuando entré a tribunales, con los primeros sueldos me compraba el tratado de 5 tomos que todavía tengo en mi biblioteca, con esa tapa oscura y esos, digamos, líneas doradas, una estética tradicional para un libro de dogmática que en ese momento venía a renovar el derecho penal argentino. Solo recordar las discusiones con Nino hacen que yo, la verdad es que me sienta muy orgulloso de estar acá, y la verdad es que entre dos personalidades que me exceden, pero vamos a tratar de estar a la altura. Primero quería solo mencionar una pequeña cosa. Cuando publiqué en las redes que iba, digamos, la presentación del libro, algunas amigas mías me mencionaron la falta de mujeres, al menos en los expositores de las fotos, que aparecían en las fotos. Es cierto, esto se nos pasó y a lo mejor es algo que podemos pensar, y que en este caso yo lo quería dejar sentado. A veces uno no lo ve cuando lo está haciendo, pero no quisiera, a propósito de esto, dejar de lado que hay otro espacio que este libro sí viene a llenar. Hay otro elefante que está delante de nuestros ojos y que sí lo podemos ver, y que de lo que esta presentación sí se hace cargo. Y me refiero a que este es un libro escrito por personas detenidas, por hombres y mujeres que están en prisión, ¿no? Una presentación en que sus voces están presentes, que no es común ni en los libros, ni en las presentaciones, ni cuando se habla sobre personas detenidas, escuchar las voces de las personas detenidas. Es una discusión sobre la ley que rige la vida en prisión, y en la que el eje central es la lectura, la crítica y las propuestas que quienes están detenidos y detenidas en la unidad 48, en el ámbito de José León Suárez, hace respecto a una ley que pretende regir sus vidas, ¿no? Y cuando nos asomamos a la lectura del libro, se nos avisa en cada capítulo que, a pesar de que aparecen 1 o 2 autores, o 3 o 4, en realidad se nos explica que este es un trabajo colectivo, que lo que estamos leyendo en realidad es aquello que es producto de discusiones que durante 2 años se llevaron adelante, como decían recién, en las aulas del CUSAM, en la unidad 48, y que quien aparece como autor o autora es quien en este momento ordena estas ideas es una idea colectiva, digamos. Y para mí ya estamos acá en el primer paso central con relación al libro, con independencia de lo que después pensemos sobre su producto, ¿no? Y que es que, fuera del texto, tiene esto, lo que quiero mencionar es como la lógica de este poema, que a mí me gusta tanto, de Cavafis, que se llama Ítaca, que es un poema que habla sobre cómo nosotros vamos a ir a una isla, o cómo sería Odiseo, que va a la isla, y todo lo que vamos a encontrar cuando lleguemos allí, y el poema cuenta todo lo que es la travesía, y por qué ciudades se pasa, por qué islas, por qué mares, y después cuando se llega a Ítaca, Ítaca no es lo que uno esperaba. Y bueno, ustedes dirán, ¿para qué lo invitamos a hablar? No vine a hablar del poema Ítaca, lo que yo quiero poner como paralelo ahora es que, más allá del resultado, que todavía no hablé, es que nos podemos detener a pensar que en una unidad penitenciaria superpoblada del conurbano, una vez por semana o cada 15 días, durante 2 años, detenidos y detenidas, que a lo mejor dormían en celdas abarrotadas, que a lo mejor no estaban bien alimentados, que probablemente no tenían atención médica adecuada, que a lo mejor estaban con incertidumbre permanente sobre una demora en un expediente que hacía meses que esperaban que se resolviera, ponían las sillas en ronda y se ponían a discutir los artículos de una ley, y lo comparaban con lo que les había pasado a cada uno de ellos y ellas, pensaban cuál es la mejor forma de legislar aquello que la ley dice y que además la ley no cumple, o que lo dice y lo dice mal. Y en este sentido lo que yo creo que podemos pensar acá es que nos encontramos como la contracara del modelo burniano, del modelo de cárcel que se relata en el Martín Fierro cuando el hijo cuenta sus penurias en prisión. Esto es el modelo de cárcel donde todo es silencio, donde no se puede silbar, donde la misma que Oscar Wilde, digamos, describe en De Profundis, digamos,
lo que había acá, en lugar de este silencio, era un rito semanal de escucha, de diálogo, de búsqueda de respuestas, de búsqueda de reflexión, y en el que yo, aparte que tuve, gracias a Felipe, que me invitó alguna vez, la suerte de haber sido invitado a una de esas reuniones. Era ir, digamos, que me pasaran a buscar por el tribunal, y por la cámara, y íbamos 5 o 6 apetojos en un auto para agarrar Márquez y de ahí camino al Buen Aire y entrar por la parte de atrás a la unidad 48, cerca del ingreso al centro universitario, y ahí estar sentados hasta que oscurecía y charlando y discutiendo un artículo de la ley sobre por qué la ley dice esto si a mí me pasa esto otro, por qué la ley dice blanco si lo que ocurre es negro, por qué dice negro si lo que ocurre es... Y todo esto en el marco de la Universidad de San Martín, que es la que abrió el centro universitario hace unos años ya en la unidad 48, y hablándolo con Felipe, uno piensa en la figura que igual hace un tiempo escribió en un artículo sobre la necesidad de recuperar la figura de Elias Neumann, ¿no? Esta idea de que estaba haciendo la cuenta, fue en el 65, 66, hace 55 años, cuando fueron a pensar la prisión y Lutzen y Neumann, lo que había era modificaban una mirada que la universidad tiene y sigue teniendo muchas veces sobre la cárcel, por una mirada que intentaba recoger el relato de las personas detenidas. Y algunos de esos relatos que lamentablemente cuando uno los lee coinciden con algunos relatos que hoy se pueden ver en el texto que estamos presentando. Y el CUSAM es en este caso el espacio que hizo posible este debate, la producción de este libro como de otros, como las tesis de Ángel, o los de Tamirano, o los poemas de Bustamante, digamos. Pero aparte de este proceso, Ítaca es hermosa. Este libro es un libro impresionante, digamos. Una de las críticas que se hacen en general a las leyes comentadas es que sus autores y autoras lo que hacen es pasan a modo indirecto o a voz pasiva o usan sinónimos para decir lo que la ley decía. Entonces, si la ley dice, por ejemplo, dice que una parte tiene 5 días para recurrir, la persona que comenta dice que son 5 días aquello que la parte tiene para impugnar la decisión, que le causa un agravio, y ahí define agravio, como lo dice en otro artículo, y así se escribe a veces muchos de los comentarios de las leyes en la Argentina. Sin embargo, acá nos encontramos con novedades que hacen de este libro, sea, digamos, como decían los vendedores en los trenes y en los colectivos, una oportunidad para la cartera de la dama o el bolsillo del caballero, o para decirlo más claramente, que sea indispensable para abogados, abogadas, jueces, juezas, defensores, defensoras, para personas que trabajan para penitenciarios, para presos, para todos los que tenemos algún tipo de mirada o que intenta mirar la cárcel de determinada manera. ¿Y esto por qué es así? ¿Por qué digo esto del libro? Porque el libro es una especie de recorrido minucioso, pero no obvio, que va manteniendo un cauce claro, con algunos principios bastante también definibles en cuanto a la posición desde la que se lee el texto, y que no ingresa en minucias ni en cosas irrelevantes, ni se mete en el detalle que a lo mejor no hace a lo que el libro intenta mostrar en cuanto a lo que sucede con la ley, ¿no? Algunos temas centrales, por ejemplo, que yo creo que el libro trae para que sepamos, los que nos están escuchando, y a mí no me contrataron para promover el libro, es primero cómo se queda clara la falta de correspondencia de la ley con la realidad. La constante presentación del texto legal y lo que ocurre en el día a día de una persona detenida. Incluso hablan de la teatralización a veces que implica el ejercicio del poder punitivo a partir de un intento de hacer que la realidad sea lo que dice la ley, ¿no? Desde la diferencia entre procesados y condenados, el trato, las condiciones de detención, en algún momento la expresión, sin ser esto ni siquiera victimizante de parte de quien lo escribe, sino la idea de que quien lee sepa lo que es para un familiar visitar a un detenido, lo que es para una persona detenida ser trasladada, lo que esto significa, sin que a veces los judiciales no nos demos cuenta. Después, otro de los canales que el libro trae con mucha claridad para mí es la idea de diferenciar, o de salirse de esta idea de tratamiento y de internación, ¿no? De un lenguaje médico que trae la ley, y que además uno pregunta en un momento, aún si esto fuese un tratamiento, dice, ¿cómo se va a evaluar si sabemos que no hay tratamiento alguno dentro de la prisión? Esto se ve en el concepto de conducta y concepto, y cómo se regulan parificando al enfermo con el condenado, y la propuesta de que la prisión esté regida por la idea de contención y acompañamiento y no por la idea de tratamiento, digamos, que trae a veces una especie de infantilización de la persona detenida. Y otra cosa interesante que también tienen como tema, que me gustaría también, que a mí me permitió pensar otras cosas, es
el paradigma de penitenciarios y detenidos como enemigos, el problema de la formación castrense o militarizada de las personas penitenciarios, pero incluso en un momento entrando a la idea de lo que significa la escasa formación o el poco salario que gana una persona penitenciaria, lo que permitiría pensar, lo que permite abrir otros espacios que también trae el comentario como problemas a pensar. Y a partir de esto, pequeñas escenas de la vida carcelaria, lo que implica el DNI, que lo tiene el servicio penitenciario para que no se pierda, y es así como se pierde en nuestros lados, digamos. Yo recuerdo que, citándolo a Minter, no sé si lo recordará, hace mucho tiempo en una jornada decía, nosotros ordenamos la coerción y las personas están detenidas para que puedan ir al juicio, y después cuando hace el juicio el servicio penitenciario no tiene un camión para llevarlo y el juicio no se puede hacer, que es para lo que lo habíamos mantenido detenida. Cuando se menciona cómo crecieron las iglesias evangélicas y cómo se explica la necesidad de que haya medios informáticos, digamos, esto que en el sentido de la tablet, el teléfono celular, que el COVID trajo con mucho más fuerza, pero que todavía para algunos sigue siendo una resistencia. Y después las propuestas que trae el proyecto que nos traen aquí nuestros compañeros y compañeras de la Unidad 48. Por un lado, esta propuesta de que haya mayor que sea más rigurosa la ley y que sea más específica, que a veces que la ley no diga, hable de la dignidad humana cuando no sabemos de qué está hablando cuando lo dice, digamos, o que traiga estándares tan laxos que quien lo tenga que operar la puede articular de la manera que le convenga. Después, las propuestas operativas que trae la ley. En un momento cuando se menciona, por ejemplo, que las personas detenidas tienen que pedir autorización al juez. Y quien escribe dice, pero si sabemos que que la burocracia penitenciaria y judicial hace que las autorizaciones llegan después de que el turno para el hospital o que la visita a una persona enferma debía haberse cumplido. ¿Por qué no se fijan estándares protocolizados para que ya el servicio sepa cuándo una persona puede salir o no? Básico, digamos, es esto, pero bueno, y lo ve la persona que lo sufre, y los que no lo sufrimos simplemente decimos desde el juzgado, yo ya lo oficié, digamos, ¿no? Después, la necesidad de un control sobre el control, la idea de que el servicio penitenciario necesita ser controlado desde afuera, no puede ser que no haya mirada sobre cómo se controla la vida dentro de la prisión, y a su vez ligado a esto, la idea de la necesidad, esto aparece muchas veces en los comentarios en la ley, de que haya organismos externos que participen en la vida dentro de la unidad penitenciaria, a veces como colaboración, a veces como motores centrales y a veces como control, principalmente se habla de organismos de derechos humanos y muy fuertemente de universidades, con lo que yo coincido. Y otra idea que sale muy fuerte, que yo me acuerdo que había salido hace mucho en el Congreso del CEP, que hicimos con personas de la 48 que intervinieron en el Congreso, es la idea que también es muy interesante de la cooperativa de personas detenidas y ciertas formas de autogestión, que se abre un espacio de discusión ahí muy, pero muy interesante, desde los modelos de liberté que nos dejó nuestro querido Mario Juliano, hasta esta idea que cuando uno mira a Punta de Rieles en Uruguay, o cuáles son los conflictos que puede traer la autogestión cuando esta es tomada de manera espuria, digamos. Así que a mí me parece que el texto, este comentario a la ley penitenciaria no solo es imprescindible, sino que es claramente muy por encima de muchos de los comentarios, no solo a la ley penitenciaria, que hacen y hacemos, cuando me tocó a mí también, a las leyes en general. Cuando los abogados decimos, la ley dice, el artículo dice, o la preposición trae, sin tener noción sobre qué estamos hablando. Así que, bueno, nada, estas son las pocas palabras que preparé para la presentación. La verdad es que para mí es un verdadero honor y espero que, no sé, que haya sido de alguna utilidad. De nuevo, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Leonardo, y nada, excelente las palabras, y nuevamente muchas gracias por acompañarnos en el libro y antes en el proceso del taller. Bueno, le vamos a dar la palabra a continuación a Alberto Binder, que estuvo a cargo del prólogo del libro. Alberto es el presidente del INESIP, que es el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, y referente de los procesos de reforma judicial en países de toda América Latina. Así que bueno, un orgullo y
un agradecimiento para Alberto y le damos la palabra. Bien, muchas gracias. Espero que se escuche bien, si no me avisan. Es un gusto estar en una mesa con todos ustedes, con Leo, con Raúl, donde siempre nos vamos encontrando en estas lides. En primer lugar, el objeto de la presentación del libro es siempre entusiasmar a que lo lean y lo compren. Así ayudamos también a este emprendimiento editorial que ha sido bastante audaz. Así que, ya que hay tantos participantes, hagan el esfuerzo. Y destacar la importancia, algo que ya Leo ha hecho. Cuando me invitaron a hacer el prólogo, a mí me pareció una empresa muy linda, me trajo a la memoria, no quiero hacer una autorreferencia, sino solo una simple anécdota. Prácticamente yo, no bien empezaba la carrera de Derecho, yo trabajaba en las cárceles, y editábamos una revista literaria en ese caso, pero donde nos preocupábamos fundamentalmente de la voz de los internos. Así como hubo también una época de oro del penitenciarismo argentino, también una época mucho más intensa del trabajo postpenitenciario y de la asistencia y el trabajo junto con los internos, la época de Iñaki de Espiazo, Bolsón de Terzano, Raúl por ahí se acordará más, donde se hacían muchos trabajos alrededor de este tipo de cosas. Bueno, yo, joven estudiante, por un lado me conectaba a doctrina penal, por otro lado me conectaba con este mundo donde me parecía que estaba la realidad más profunda del sistema penal. Y sin duda es un tópico, pero tenemos que destacar la importancia que siempre ha tenido el poder construir una voz social para los privados de libertad. Si tenemos una época de la literatura político-criminológica, Foucault es quizás un máximo exponente, donde nos van a destacar la cosificación, la simple consideración del cuerpo que hay que sufrir, de aquel que está privado de libertad. En los últimos tiempos nos enfrentamos a un fenómeno más profundo, que es el de la invisibilización como categoría máxima de la exclusión. Pero yo que soy profundamente escorciano, la metáfora de Garabombo el invisible, del cual el preso es una de sus manifestaciones muy claras, es una linda metáfora para mostrar cómo desde esa propia invisibilización se puede construir una voz que interpela y se vuelva audaz y empiece a pedir su espacio en la transformación del sector de que se trata. Y aquí tenemos una necesidad muy enorme de volver sólida la voz del privado de libertad, del interno, del condenado, del que está en prisión preventiva, en la configuración del espacio carcelario. Ese espacio carcelario, el cual no sabemos exactamente qué hacer, y que de alguna manera a mí me genera todavía un cierto estupor alrededor de cuáles deberían ser las medidas que tenemos que hacer para afrontar de un modo más rico esto. Desde los inicios del proceso de reforma de la justicia, pensamos que la judicialización de la ejecución de la pena iba a ser una gran herramienta. Hoy creo que es una herramienta, pero no es la gran herramienta. Sí me parece importante, y no es un tema menor, el que hayan utilizado la retórica de los comentarios a una ley, que es una retórica muy específica, porque eso significa que están hablando desde el punto de vista de las herramientas que van a utilizar los operadores. Y esto tenemos que destacar porque muchas veces tenemos la sensación de que el espacio carcelario, como algo que ocurre adentro y fuera de los muros, el espacio carcelario son los privados de libertad, son sus familias, son los guardias. Parece que ese espacio carcelario lo construye seres invisibles, o que es simplemente la ecuación que resulta al final de actividades ignotas de una maquinaria que nadie se hace cargo. Pero no, eso no es así. Eso no es así. Yo en el prólogo me preocupaba destacar algo que me impresiona de nuestra Constitución, cuando no solo le da responsabilidad personal a los jueces, sino que usa esa frasecita que siempre destaco, y es que los jueces que renuncien a su función respecto de lo carcelario, so pretexto de precaución,
Fíjense qué norma rara para un lenguaje constitucional. El que no cumpla esto sobre texto de precaución, eso significa que hay una larga historia de jueces que se hicieron los onzos, digamos. Y esa frase constitucional, ustedes saben que nuestra constitución, hecha un poco a las apuradas, pero fue hecha al calor de los valores vivos de la confrontación de tantos siglos y de tantas décadas, digamos, y de todavía con mucha claridad de lo que se quería dejar atrás. Entonces, eso me parece muy importante. Y meter a los privados de libertad en esta discusión tan urgente de la reconfiguración del espacio carcelario me parece de una importancia extrema, y con lo cual a los autores, a quienes se animaron a hablar y a comentar y a dar un paso para entrar en el lenguaje de los abogados y los juristas, algo que muchos estudiantes lo piensan 20 veces antes de escribir algo, porque sienten que entran en un terreno donde las jergas son sagradas y no saben si es lenguaje masónico, esotérico, cabalístico o pura pavada, como decía Yering, digamos, pero mete miedo hablar con el lenguaje de los juristas. Y ustedes se animaron, y eso es un acto de valentía extrema. Cuando yo digo tenemos grave problema en la configuración de un espacio carcelario, fíjense lo que acaba de ocurrir, la Corte Suprema recordándole a la Corte de Buenos Aires de que está vigente el fallo Berbique, que saquen a la gente de la cárcel, y otra vez lo toma la Corte Suprema de Buenos Aires y dice, bueno, veremos qué hacemos, y ahí estamos meses tratando de dar vuelta a todo esto. Es decir, hay un problema político muy de fondo en el cual los jueces ya no pueden ser actores determinantes. Tenemos que construir otros actores y tenemos que construir de alguna manera un lenguaje nuevo para hablar de lo carcelario. Cuando digo lenguaje nuevo no estoy diciendo que desconozcamos todo el trabajo que hay, todo el trabajo que han hecho. Bueno, tanto Raúl como Leo han trabajado enormemente alrededor de la cárcel. Nadie está diciendo que desconozcamos nada, sino la construcción de un lenguaje que pegue, que interpele de una manera nueva. Y este lenguaje que interpele de una manera nueva tiene que tener algunas características que el libro ya señala. Uno, no podemos construir un lenguaje nuevo en el sentido de su nueva fuerza sin escuchar a quienes están padeciendo los graves problemas del espacio carcelario. Eso es una condición. Sería absolutamente condenarnos a la construcción de un mero lenguaje artificial sobre la cárcel. Tengo una mera sensación, pero no quiero ser injusto, de que el lenguaje sobre lo carcelario se fue yendo hacia una cierta artificialidad retórica. Pero bueno, eso dejémoslo para discutirlo más a fondo, porque no lo puedo afirmar con mucha claridad. Pero sí tiene que ser un lenguaje que interpele mucho para resolver un problema que es muy de fondo. ¿Cómo construimos una nueva visión humanista sobre el problema de la cárcel? Alguien podrá decir, y durante mucho tiempo eso es imposible. No hay una visión humanista alrededor de la cárcel, solo tenemos que desmontarla. ¿Será así? ¿Será así? No sé que no es, ¿cómo se llama? No es de, digamos, de estilo en las presentaciones ponerse dubitativo, pero ¿será así que no tenemos espacio para la construcción de un nuevo pensamiento humanista porque no hay posibilidad de un pensamiento humanista sobre la cárcel? Dejémoslo en suspenso, digamos, y veamos, si eso fuera posible, dejémoslo condicional, ¿cómo construimos un nuevo pensamiento humanista en la cárcel? ¿Cómo? Yo recuerdo cuando en los seminarios que teníamos con Mario Juliano, muchas veces decíamos, un poco en broma, un poco en serio, a los más jóvenes, un poco menos de Foucault, un poco más de Concepción Arenal, que usábamos como muletilla, digamos, injusta e hiriente. Pero ¿cómo volvemos a situarnos en ese momento donde están los Montesinos, Concepción Original, la niña en Virginia Kent? Todo ese momento donde la gente decía, bueno, está bien, están en la cárcel. Tengamos un pensamiento al menos compasivo con esta gente. ¿Cómo podemos construir un pensamiento humanista que tiene que ser compasivo? Quizás traerlo a Tolstoy con su propuesta de que el único camino que tenemos es perdonar 70 veces 7, es
excesivo, pero no ha sido excesivo en momentos de la historia construir un pensamiento compasivo. Estamos tan a la defensiva en responderle a gente como Cohen Agrest y demás, que creen que lo que tenemos que hacer es hacer sufrir enormemente a quien, bueno, quizás cometió y provocó un sufrimiento. Ese no es el problema, pero ahora nosotros tenemos que hacerlo sufrir, que ni siquiera responde a las concepciones históricas de la expiación, es pura crueldad que va más allá de la cosificación, porque para hacerlo sufrir tienen que ser personas que sufren, no cosas. Estamos frente a un pensamiento maligno de nuevas características, que van más allá de la cosificación, porque hay que hacerlo sufrir. No verlo cuando viene y cuando lo prendemos, como un velador que tocamos una luz y prendemos, aparece, lo tenemos que ver sufriendo. Frente a eso, quizás tanto pensamiento para tratar de, tan potenciado este pensamiento por medios, que ha ganado en cierto modo una batalla de sentido común, tenemos que volver a dar una pelea por el sentido común que sea de índole compasiva. Si uno dice la palabra amorosa al estilo Tolstoy, suena demasiado extraño. Digamos compasiva, que por lo menos a uno le dan la chance de ser budista, y decir, quiero ser compasivo, digamos. Entonces, o un pensamiento humanista que tiene otra vez algo que está muy destacado en el trabajo, en el comentario. Trabajo, educación, juego. Trabajo, educación, juego. Palabras más del humanismo penitenciario clásico no pueden ser. Trabajo porque hoy día lo está diciendo toda la sociedad, todo aquel que tiene un pensamiento meramente humanista dice, sin trabajo no podemos organizar la sociedad. Porque sin trabajo es muy difícil organizar la vida. Imagínense la vida bajo condiciones violentas. Educación porque, bueno, porque hoy día la educación es el modo como yo interactúo con mi medio entorno. Es obvio esto. Y el juego, se dirá deporte, el juego, aprender a jugar, porque también tenemos hoy día una reflexión muy profunda. En realidad viene de los románticos alemanes y también de algunos ilustrados alemanes. El juego es una de las grandes actividades que a mí me permite entender un manejo razonable del conflicto, de la competencia, de las reglas, donde en última instancia el sostenimiento de la vida en común es el sostenimiento de la vida donde el juego, si no el juego tampoco se puede divertir. Ven que yo quisiera destacar este trabajo en una profundidad subyacente que va más allá del comentario. El comentario tiene la ventaja esta de que lo van a poder utilizar jueces de ejecución. Bueno, habría que hacer todo un mecanismo para que cada juez de ejecución, cada fiscal de ejecución tenga este libro en su mesa. Eso es muy bueno el uso de esa retórica, pero hay una mirada muy de fondo en este libro que también hay que destacarlo y que forma parte de los esfuerzos que creo que cada vez más consistentemente tenemos que hacer para ver si es posible la construcción de una mirada humanista que al mismo tiempo también le dote de esto que en la jerga se llama la doctrina del servicio penitenciario. Es decir, una época que la resocialización muy mal llevada, con componentes moralistas o inaceptables, pero era la doctrina de los servicios penitenciarios. Y hoy me pregunto, ¿cuál es la doctrina de los servicios penitenciarios que no sea el de construir un perímetro de seguridad? Porque ni siquiera, alguien podría decir, no, el régimen penitenciario, es decir, la legalidad dentro de la cárcel, la doctrina del sistema penitenciario, pero tampoco. Entonces, me parece que hay este comentario hay que leerlo en dos niveles, el nivel de tomando esto de a Dios rogando y con el mazo dando, la parte del mazo dando es la del comentario de la ley, la parte del Dios rogando es que atrás hay una reflexión que nos empuja a temas mucho más profundos. Así que creo que han logrado un producto raro, importante, lo han logrado colectivamente, a los que tenemos que llevar adelante proyectos colectivos, sabemos que esto es siempre una tarea difícil que reclama muchos esfuerzos y sacrificios invisibles. Así que Felipe, Martina, los directores, por haber logrado que esta polifonía de gente que tiene mucho que decir se haya convertido
en una obra realmente muy interesante y muy útil para el momento que está viviendo el país. Así que a los oyentes, bien vale la pena tener este libro y leerlo. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Alberto, por las reflexiones, por el prólogo, por el acompañamiento, así que desde acá nada, te agradecemos inmensamente. También, ya que mencionan lo del libro, hoy hay un 25% de descuento por ser la presentación. Va a aparecer el link de la editorial. También aprovechamos para agradecer a Editores del Sur por bueno, también el acompañamiento y por hacer posible esta publicación, así que si entran hoy va a estar con descuento el libro. Bueno, ahora vamos a darle lugar al próximo expositor invitado. Bueno, Eugenio Zaffaroni, es un orgullo, como ya dije, un enorme placer que esté acá presente. Eugenio Zaffaroni es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, te damos la bienvenida y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, muchísimas gracias por esta alegría. Porque verificar que se escribe un libro sobre comentando la ley penitenciaria y que lo escriben los observadores participantes, ¿no? Los participating observers, los presos. Y hago uso de la expresión preso porque creo que es la que hay que usar. Me da la impresión que es suficientemente problemático estar privado de libertad en una institución total como para utilizar expresiones que disimulan ese dramatismo internos, etc. Hacemos lo correcto. Y realmente me alegra muchísimo, creo que es un paso adelante, un paso fundamental, que la universidad se haga cargo del verdadero sentido que hoy puede tener la expresión resocialización, repersonalización, reeducación, y todas las expresiones sacándolas del marco del pensamiento positivista, terapéutico, al que se refería hace un rato Leonardo, por cierto. Marco que obviamente está superado. Es decir, ¿qué podemos entender hoy por re? La institución total, sea la cárcel, sea el manicomio, sea cualquiera, tiene inevitablemente un efecto deteriorante. Y lo re es bajar el nivel de ese efecto deteriorante y de ser posible revertirlo. El efecto deteriorante de la prisión tiene una particularidad, condiciona. ¿Pero qué condiciona? ¿Qué es lo que condiciona la prisión? No nos llamemos engaño. En las condiciones de prisiones superpobladas que dominan en nuestra América Latina, lo que condiciona es reincidencia. Multiplica. No previene de ninguna manera. ¿Y qué es lo que previene? Evitar ese condicionamiento de reincidencia. Resubjetivizar. Y eso, contra la pretensión de subjetivización y de devaluación de la autopercepción que genera el deterioro prisional, la universidad tiene la posibilidad y la realidad de resubjetivizar, de reevaluar la autopercepción en una manera positiva y de esa manera evitar este fenómeno de reproducción que condiciona la prisionización masiva en nuestro continente. Cuando
Alberto decía, bueno, ¿cómo se puede pensar la cárcel humana? De esta manera. De esta manera. Es decir, la cárcel, bueno, no va a desaparecer, de momento por lo menos, y una posible desaparición tecnológica por control electrónico de conducta, por ahí es más problemática que la cárcel para la sociedad. Pero de momento ahí está. Sí. De momento la tenemos y no hay proximidad, no hay cercanía de su desaparición. Por supuesto que podemos sentarnos a soñar en cualquier sociedad, pero la realidad es esta, en este Estado de Derecho, y de momento, frente a esta realidad, sí, lo que podemos hacer es neutralizar en lo posible el deterioro de la institución total y el particular deterioro reproductor que tiene la cárcel como condicionamiento de reincidencias. Sobre todo en nuestra región, donde prácticamente el 50% de los presos no están condenados, están en prisión preventiva. Y sí, Alberto recordaba lo que dice nuestra Constitución. Sí, creo que lo dice respecto de los presos en prisión preventiva solamente, porque lo copia es casi copia textual de Manuel de Lardizábal y Uribe. Y San Martín llevaba en su equipaje el libro de Manuel de Lardizábal y Uribe, de modo que viene de lejos la cosa. Pero respecto de los condenados, y respecto de las condenas, diga lo que diga la Constitución, en condiciones de cárceles superpobladas, en condiciones de humillación, en condiciones... Nuestros presos, nuestros jueces, son autores mediatos de tratos inhumanos, crueles y degradantes. Y a veces, debido a condiciones subjetivas particulares, son autores mediatos de tortura. ¿Qué habló? Bueno, el sistema funciona así, sí. Lamentablemente. Yo aprendí muchísimo de los presos, por supuesto, y de los penitenciaristas también. Y sobre todo de un prócer del penitenciarismo argentino que fue Roberto Pettinato. Personaje curioso, por cierto, importante, a veces olvidado. En el primer peronismo, Pettinato se quedó cuidando a Evita cuando el 17 de octubre del 45. Y después fue el viejo funcionario penitenciario que organizó la Dirección Nacional de Institutos Penales, el actual Servicio Penitenciario Federal, cerró la cárcel de deportación de Ushuaia, acabó con los grilletes, con el traje a rayas, y muchos años después, un día ante el levantamiento de todos los penales de la provincia de Buenos Aires, en 1973 me llamó y dice: Raúl, tengo que hacer algo. ¿Qué hacemos? Y hay que soltar gente. Bueno, prepárenme una ley, háganme una ley de excarcelación. Y la escribí en la rodilla, porque estaban todos los penales tomados. Y le digo: don Roberto, pero esto tiene que pasar las dos cámaras de la provincia. Sí, no se preocupe, yo lo voy a hacer pasar. Y si no pasa, abro la puerta y lo suelto. Lo van a meter preso. Raúl me dijo: si me meten preso, un día voy a salir. Pero si acá matan gente, a eso no los vamos a resucitar más. Nunca me olvido de eso. Y para mi sorpresa, a los pocos días, la ley pasó, las dos cámaras de la provincia, y salieron 3.000 presos en libertad. Fue el escrito más exitoso de toda mi vida, sin lugar a dudas. Después pasaron otros momentos. Después vino la dictadura, el final de la dictadura. Y en los primeros años de la democracia, recién nacida la democracia, problemas muy serios, el ímpetu que venía de la provincia de Buenos Aires, con ejecuciones sin proceso. Tuvimos más de 1.000 muertos, una publicidad encubierta, un canal de televisión, un periodista como Bernardo Neustadt legitimando eso,
el Canal 9 con José de Ser, y problemas en las cárceles, que logramos superar sin muertos. Logramos superar gracias a alguna reforma legislativa y a un organismo que se había creado, una cosa que se llamaba SACIT, Servicio de Asistencia Integral al Detenido, que comandaba una mujer singular también, Alba Castillo. Y ahí empezó toda una época de, necesariamente, de diálogo con los presos, y ahí empezaron a venir familiares. Después vino el problema del SIDA, los familiares venían en cadena, tenía que atender, hablaba, cada uno planteaba su problema, decía, bueno, pero yo no lo puedo resolver, no tengo la causa. No, no importa, quiero que alguien me escuche. Bueno. Momentos difíciles, pero bueno, se superaron. Y fui aprendiendo en ese diálogo una cantidad de cosas que sí, leía en los libros, uno lee, bueno, internados de Goffman, todas esas cosas, la crítica a la institución, la criminología crítica. Pero me daba la impresión muchas veces al hablar con los presos que estaban diciendo las mismas cosas de la crítica criminológica sin haberla leído. Solo que por efecto vivencial, simplemente. Y todo eso me decidió a partir de fines de los 80, en los 90, a cambiar todo aquello que había escrito, o bastante de lo que había escrito en aquellos 5 tomos que recordaba Leonardo. Y a replantear no solo ya la cuestión penitenciaria, sino el derecho penal desde otro ángulo. Y en cuanto a la visión universitaria, también me divertía, a veces hacía algunas diabluras, ¿no? En la cátedra de criminología, de repente, gente, ¿no? En aquel momento, y algunas veces mandaba algún expreso a dar clase. Lo seleccionaba, naturalmente. Yo llegaba tarde, me sentaba en el fondo y el expreso o expresa que daba la clase hablaba. Todos creían que era un asistente o alguien de la cátedra, en la clase magistral, etc. Hasta que en algún momento decía, bueno, nosotros, etc. Entonces, vos fuiste preso. Sí. Político. No, asalto a mano armada.